Feliz de estar nuevamente con ustedes, queridos estudiantes, en el área del lenguaje, con el tema el adverbio. Pero ya hemos llevado este tema, así que vamos a reforzar el tema del adverbio. Pero recordemos, ¿qué es el adverbio? Es la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del verbo. También puede modificar al adjetivo o a otro adverbio en la oración. ¿Cuántas clases de adverbios son? Veamos. Tenemos el adverbio de lugar, el adverbio de tiempo, el adverbio de modo, el adverbio de cantidad, el adverbio de afirmación, el adverbio de negación y el adverbio de duda. Todos estos adverbios conforman parte de la gramática lingüística. Ahora desglosemos cada uno de ellos. Ejemplos del adverbio de lugar. Pero recordemos el concepto. El adverbio de lugar sirve para indicar dónde se realiza la acción. Pero ¿qué elementos vamos a utilizar? Aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos, enfrente, delante, detrás, dentro, adentro, fuera, arriba, encima, debajo, abajo, donde, adonde. Estos son los elementos que vamos a utilizar para identificar el adverbio de lugar, o sea, dónde vamos a realizar la acción. Veamos un ejemplo. Adentro de mi casa está mi familia bien protegidos. ¿Qué palabra de lugar he utilizado? La palabra adentro, que está con color rojo en esta oración. Veamos otro ejemplo. Mi cuaderno está encima de mi escritorio. ¿Qué palabra de lugar es? Encima. Entonces, así sucesivamente, mis queridos estudiantes, ustedes van a realizar las dos siguientes oraciones aplicando uno de los elementos en cada oración, o si gustan pueden hacer dos y pueden formar sus oraciones en los cuadros correspondientes aplicando los elementos del adverbio de lugar. Continuemos con los demás ejemplos. Adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo indica cuándo se desarrolla la acción, el momento en el que se lleva a cabo la acción. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Las palabras hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, pronto, nunca, ahora, entonces, mientras, antes, después, anoche, luego, siempre. Esos son los elementos que vamos a poder utilizar para poder realizar las oraciones. Veamos el siguiente ejemplo. Llegaré temprano a tu casa para hacer la tarea. ¿Qué palabra que indique adverbio de tiempo utilizado? Temprano. Ahí está. Entonces, mis niños, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar uno de estos elementos que indica tiempo y formular una oración. Nada más y sencillo que esto. Veamos otro ejemplo. Parece que nunca volveremos a clases. ¿Qué palabra utilicé? ¿Qué adverbio he utilizado? La palabra nunca. ¿Qué adverbio es? Adverbio de tiempo. Y así continuamos, que ustedes van a realizar las dos siguientes oraciones, aplicando, como siempre, los términos que indican en los recuadros. Continuemos con el siguiente ejemplo, que sería el adverbio de modo. ¿Qué es el adverbio de modo?
expresa la forma en la que se realiza la acción del verbo. O sea, ¿cómo estaría expresando su acción el sujeto? Que sería bien, mal, así, tal, despacio, aprisa, adrede, aún, como, peor, mejor, y los adverbios que se acaban en la palabra mente. Difícilmente, fácilmente. Entonces, esas también serían las palabras que indican el adverbio de modo. Veamos una oración. Me siento mejor después de haber descansado. ¿Qué adverbio de modo hemos utilizado? La palabra mejor. Y así ustedes tienen que ir formulando las oraciones. Veamos la siguiente. Di muy bien mi examen de lenguaje. ¿Qué adverbio he utilizado? Bien. Pero también puedo utilizar un auxiliar en este adverbio, una palabra que me ayuda a mejorarlo. En este caso está subrayado la palabra muy, que está reforzando el adverbio de modo. Porque podríamos haber dicho, di bien mi examen de lenguaje. Pero estamos haciendo que esa palabra de modo tenga más énfasis al agregarle la palabra muy. Y ustedes continuarán realizando 2 ejemplos más con el adverbio de modo utilizando las palabras anteriormente mencionadas. Ahora hablemos del adverbio de cantidad. Son los que aportan información cuantitativa al verbo. También puede aumentar al adjetivo o a otro adverbio. Estamos hablando de la información cuantitativa que indica número. Por eso se dice adverbio de cantidad. ¿Y qué palabras podemos utilizar? Mucho, poco, algo, nada, muy, harto, demasiado, medio, mitad, bastante, más, menos, casi, solo, cuánto, qué, tan, tanto, todo. Ahí estamos indicando los elementos que podemos utilizar en el adverbio de cantidad. Veamos un ejemplo. Tengo bastante trabajo que realizar. ¿Qué adverbio de cantidad utilicé? La palabra bastante, que está con color rojo. Veamos otro ejemplo. No tengo nada de dibujos en mi álbum. ¿Qué cantidad o qué palabra de cantidad utilicé? La palabra nada. Y así continuamos ejemplificando ustedes, aplicando las palabras que determinan cantidad. Ahora veamos el otro adverbio. El adverbio de afirmación. El adverbio de afirmación son las palabras que expresan la seguridad de un dato del enunciado y este indica que es verdadero. ¿Qué palabras podemos utilizar? Sí, ciertamente, claro, desde luego. Puede ser también la palabra afirmativamente, verdaderamente también. Veamos los ejemplos. Ciertamente seguiremos pasando clases virtuales. ¿Qué palabra utilicé que indique afirmación? La palabra ciertamente y está con color rojo para que se den cuenta. Veamos otro ejemplo. Sí comprendo todo lo que nos dijo. ¿Qué palabra utilicé? La palabra sí que indica afirmación. Y los 2 siguientes ejemplos los van a realizar ustedes utilizando las palabras que indican afirmación. Ahora hablemos del adverbio de negación, que indica que son los que dan por falso o niegan una acción que el verbo está desarrollando, o sea que indican una negación tal como lo indica la palabra. ¿Qué elementos vamos a utilizar?
no, nunca, jamás, tampoco, nada. Veamos un ejemplo. Espero que jamás te rindas ante nadie. ¿Qué elemento utilicé? Jamás. Ahora veamos el otro ejemplo. Nunca te desmorones ante cualquier adversidad. ¿Qué palabra he utilizado que indique negación? Nunca. Entonces, de la siguiente manera continuamos que ustedes vayan haciendo las demás oraciones. Ahora veamos el siguiente adverbio que indica duda. Adverbio de duda, que son aquellos en las que una oración expresa probabilidad o inseguridad del sujeto en relación a la acción que se desarrolla en el verbo. O sea que hay una duda, una improbabilidad de que puede ser cierto o de que puede ser falso. ¿Qué elementos podemos utilizar? ¿Acaso? Quizás, tal vez, posiblemente o probablemente. Veamos una oración. Posiblemente demos examen de lenguaje. ¿Qué palabra hemos utilizado? Posiblemente. O sea que indica que puede ser que sí haya examen, como también que indica que no hay examen. Por eso se dice que es duda. Veamos otro ejemplo. Tal vez continúe el frío durante toda la semana. ¿Qué elemento de duda utilicé? La palabra tal vez. Y así, mis niños, ustedes van a continuar con las siguientes oraciones. Ahora, una vez que hemos dado y aprendido a cómo vamos a realizar los ejemplos en forma de oración de cada uno de los adverbios, tenemos que continuar con nuestra tarea. No, vamos a conceptualizar. Vamos a conceptualizar qué dice o qué nos indica con esta imagen este niño. El adverbio de. Hay unos puntos suspensivos en los cuales ustedes tienen que poner todos los adverbios que acabamos de indicar. ¿Qué adverbio nos indica dónde se realiza la acción para dar información sobre la ubicación? Veamos cuál es. Es el adverbio de lugar. Entonces, ¿qué palabrita van a completar? Lugar. Veamos qué más nos informa. El adverbio de. ¿Qué adverbio indica cuándo se desarrolló, se desarrollará o se desarrolla una acción? El adverbio de tiempo indica cuándo se desarrolló la acción. Si se dan cuenta, estamos hablando del concepto de cada una de las clases de adverbio que ya habíamos explicado anteriormente. Continuemos, por favor. Ahora este niño nos dice el adverbio de. ¿Qué adverbio expresa la forma en que se realiza la acción del verbo? Veamos cuál es. Y el adverbio de modo expresa la forma en que se realiza la acción. Ahora veamos el siguiente adverbio. ¿Qué adverbios son los que aportan información cuantitativa? Veamos. El adverbio de cantidad es el que aporta la información cuantitativa al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Continuemos. ¿Qué nos dice ahora este niño? ¿Qué adverbios son las palabras que expresan la seguridad que un dato del enunciado es verdadero? A ver, veamos. El adverbio de afirmación nos indica que los datos son verdaderos. Ahora, ¿qué adverbios son los que nos dan por falso o niegan una acción que el verbo está desarrollando? Veamos. El adverbio de negación son los que dan por falso o niegan la acción. Por eso es de negación. Continuemos con nuestro avance. A ver, veamos qué nos dice esta linda nena. ¿Qué adverbio son aquellos
que en una oración expresan probabilidad o inseguridad del sujeto en relación con la acción que se desarrolla en el verbo. A ver cuál es la respuesta. El adverbio de duda es la que expresa una probabilidad o inseguridad. Que Dios los bendiga y hasta luego, mis queridos estudiantes.